Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Estamos transmitiendo desde Iglesia Betel, Casa de Pan, iglesia que pertenece a la red apostólica y con el auspicio de la Iglesia Portadores de Esperanza. La Iglesia Portadores de Esperanza está pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz. Y estamos siguiendo una serie de mensajes del Pan Diario, Fortalecer nuestra fe, el tema de hoy. Abraham se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. En la medida que podamos glorificar a Dios reconociendo su acción voluntaria tras cada cosa que nos ocurre, somos fortalecidos en fe. Descubrir el cuidado y el respaldo del Señor en cada detalle de nuestra vida fortalece la fe. Para dar gloria a Dios hace falta algo más que palabras. Debemos reconocer que es hacedor de todo lo que existe y confesarlo, que su mano sostiene todo el universo y que en él son y están todas las cosas. Nadie merece crédito por lo que Dios ha hecho, aunque en las pequeñas cosas de la vida debemos reconocer su soberanía. No reconocer a Dios en estas pequeñeces parece cosa insignificante, pero verlo en cada aspecto de la vida nos permite crecer en fe para el momento en que haga falta ejercerla. Señor, ayúdame por tu Santo Espíritu a no perder la capacidad de reconocerte en todos mis caminos. Muchas veces hemos hablado de la fe y seguiremos hablando, porque es un motor de vida, un motor de gracia, un motor de misericordia manifestada. Y la palabra de Dios ahí en el libro de los Hebreos nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una definición bien definida de lo que es fe. Ahora, nosotros cuando hablamos de nuestra fe, estamos hablando de la fe de Jesucristo. ¿Heredamos qué heredamos? La fe de Jesucristo. La fe que operó en Jesucristo, por la gracia y el poder del Espíritu Santo que obraba en él. Jesús el hombre se mostró a la humanidad caminando por las calles de Israel en un tiempo y en un cumplimiento de un tiempo, mostrando precisamente su total dependencia y su total relación en fe con el Padre Creador. Y lo que le damos es precisamente eso. ¿Cómo entenderlo esto? ¿Cómo vivirlo? Mire, muchas veces hemos hablado de este tema, pero es importante refrescarlo. Desde el comienzo de la creación, antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido creados en Dios, a su imagen y semejanza, en un propósito eterno. Al hacerlo a su imagen y semejanza, también estaba la eternidad de Dios dispuesta para nosotros. Y sigue estando. Y sigue obrando. Aunque hubo un periodo ahí donde el ser humano, al hacer mal uso de su libre albedrío, conoció la muerte. Entonces la palabra nos dice que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de esa gloria de Dios, de esa comunión plena que el ser humano tenía en el principio. Y dice la palabra que el primer Adán cometió este error y el postrer Adán, la palabra nos dice que el postrer Adán es Jesús.
aquel que vino a mostrarnos el camino y a devolvernos lo que se había perdido. Y lo primero que se restaura en el ser humano, en este contacto con Dios, es la fe. Esta certeza, esta convicción, certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no veo. Y muchas veces se trata de explicar de tantas maneras esto, pero hay una explicación muy clara, que es cuando Nicodemo, un anciano de Israel, viene de noche a Jesús, reconociendo que verdaderamente no podría él estar haciendo las señales que hacía si Dios no estaba con él. Entonces es interesante el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, porque Jesús le dice a Nicodemo que para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, y que para poder entrar al reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces Nicodemo, en su mente finita, le hace la pregunta del millón: ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesús le dice: siendo maestro de Israel, todavía no has entendido que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar. ¿Qué tenía que nacer de nuevo en Nicodemo? ¿Qué tiene que nacer en cada ser humano ante la propuesta y el mensaje que Dios nos ofrece? Bueno, precisamente lo que tiene que nacer es esta fe que heredamos de Jesucristo, esta vida que nos ha sido dada desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Jesús vino a restaurar eso, a restaurar lo que se había perdido. Por eso usted y yo tenemos esta bendita oportunidad cada día de tener esa certeza plena de la existencia real de Jesucristo y que está vivo en cada circunstancia de nuestras vidas. Porque a veces, queremos ubicarlo a Dios en las grandes cosas, ¿no? En la creación del universo, en la creación de las cosas más poderosas, ¿no? Y hay expresiones en las personas muchas veces, y dicen: por esta pequeñez de mi vida, ¿qué voy a molestarlo a Dios? Mire, a Dios no lo molesta a usted. ¿Quién puede molestarlo a Dios? Si Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿habrá algo que pueda escapar a la realidad de que Él es el que tiene el control y el dominio de todas las cosas? Aún de mis pequeñas cosas, de sus pequeñas cosas. Por eso es que los hechos de la fe empiezan prácticamente de la nada. Y Jesús da un ejemplo clarísimo cuando iban caminando hacia Betania y ve ahí una higuera y decide ir a buscar fruto en la higuera, pero lo sorprendente es que dice que no era tiempo de higos. O sea que iba a ir a buscar fruto en una higuera que no iba a tener higos, porque no era tiempo de higos. Y cuando llega ante la higuera, le dice a la higuera que nunca más nadie coma fruto de ti. Y se va. Pero cuando vuelven en el camino y vuelven a pasar por donde estaba la higuera estaba seca hasta la raíz. Entonces los discípulos le hacen ver esta realidad al Señor: mira, la higuera que le maldijiste se secó hasta las raíces. Y Jesús en ese momento aprovecha para dar una gran lección, que tiene que ver con el decir.
y con el decir lo que creemos. Él enseña que la fe es como un grano de mostaza. Así de grande es la fe. Mire, el grano de mostaza no es ni la cabeza de un alfiler. Pero de ahí nace una de las hortalizas más grandes que hay, dice Jesús, donde las aves del campo vienen y anidan en ella. Y él había dicho esto a la higuera se había secado. Y les dice Jesús, de cierto os digo que si ustedes les dijeran a la montaña que se mueva, y quítate de ahí, la montaña se movería. Porque todo lo que creyeres, como lo dijeres, será hecho. Aquel que cree en Dios, dice, todo lo que creyere, como lo dijere, será hecho. Tiene que ver con el decir, con el expresar. Por eso cuando usted a su hijo le dice que es un delincuente, cuando es chiquitito, veo que hace cosas, travesuras, todo, oh, va a ser un delincuente, va a ser, y el niño escucha eso, sabe que termina siendo un delincuente. Porque es la fe que se le está insuflando por la boca de quien lo ama, del que supuestamente lo está amando. Cuando lo trata de inútil, cuando lo trata de inservible, de incapaz. Bueno, en el ámbito que nos movemos los hijos de Dios, que son las instituciones religiosas, las iglesias, ¿cómo le hablamos a la gente? ¿Con qué fe le hablamos? Con la fe religiosa del guardián de la sana doctrina, sabiendo que la palabra de Dios nos enseña que no hay un solo ser humano sobre la tierra que por su propio esfuerzo pueda cumplir el total de la ley de Dios. No hay manera que un ser humano que ha conocido la muerte, que es un pecador, que ha nacido con ese estigma, por su propia voluntad pueda llegar a cumplir la ley de Dios. No es posible humanamente. Y nosotros muchas veces, en nuestros prejuicios, en nuestros decires, en nuestras maneras de hablar, hablamos con aquellas personas que quieren acercarse al Señor, demandándole cosas que ni aún nosotros mismos somos capaces de cumplir. Y en vez de producir que la persona tenga una apertura hacia la fe, lo único que logramos es mutilar sus vidas. Por eso es que el Señor a esas actitudes religiosas así, a esas personas les dice que son mutiladores del cuerpo. Y en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. Y el Señor duramente dice, yo les diré a esas personas, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque Él no reconoce la hipocresía. Porque la hipocresía es una careta que me pongo para demandarle al otro lo que yo no estoy dispuesto a cumplir. Eso es la hipocresía. Cuando estoy demandando al otro lo que yo no estoy dispuesto a cumplir. Sin esperar que Dios pueda obrar en el corazón de esa persona y transformarlo, fundamentando y fortaleciendo su fe por el poder del Espíritu Santo. Porque el que fortalece nuestra fe es el Espíritu Santo, Dios mismo, nuestro hacedor, nuestro creador. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Por eso, amado, amada hermana, no se enrosque en esas posturas religiosas y no se haga el guardián de la sana doctrina cuando no está dispuesto usted dentro de su casa, de la puerta de su casa para adentro, cumplir esas cosas. Le digo más todavía, cuando cierra la puerta del baño, ¿cómo se comporta delante de Dios? Muchos te tienen que mirar desde ahí. O cuando estás solito en casa y nadie te ve, porque creemos que nadie nos ve. ¿Puedo sostener esa religiosidad? ¿O necesito urgente cada día la ayuda, el perdón, la misericordia de Dios? Que me ayude a poder alcanzar la meta del supremo llamamiento que nos enseña el apóstol Pablo. Hay un supremo llamamiento que alcanzar, que es volver a estar en el estado original en que fuimos creados, imagen y semejanza de Dios. Todo el proceso que Dios lleva adelante es para devolvernos verdaderamente la imagen de hijo de Dios, de hija de Dios, para dar un Espíritu Santo en nuestras vidas que nos dará un fruto. Y ese fruto no tiene que ver con hechos religiosos, tiene con hechos del ser. ¿Cómo ser? Personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a estas, dice la palabra. Porque Dios quiere producir eso en nosotros, que no es otra cosa que otro semejante a Jesús el hombre, fortaleciendo nuestra fe cada día. Señor, te damos muchas gracias porque cada día podemos acercarnos a ti confiadamente, teniendo esta bendita oportunidad, Señor, de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, poder ponerla por obra y entender, Señor, que tú quieres amarnos con amor eterno y que nosotros podamos disfrutar de ese amor y a su vez poder transmitir ese amor hacia otras personas, que puedan conocerte, que puedan recibirte, que puedan tener contigo, Señor, una experiencia de vida plena. Por eso oramos, Señor, por nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, los que están cerca, los que están lejos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y aún por aquellos, Señor, que nos aborrecen, nos maltratan, que día a día muchas veces nos combaten. Señor, oramos porque tú les alcances con tu amor y que ellos puedan verdaderamente conocerte y tener la bendita oportunidad de llegar, Señor, al supremo llamamiento. Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Tenga un hermoso, bendito día. Disfrutemos de la compañía del Señor. Le recordamos que los días martes a las 18:30 horas, acá en calle General Paz, 1092, en Iglesia Betel, Casa de Pan, estamos comenzando a hacer reuniones con la presencia de un lindo grupito de hermanos. Y bueno, desde aquí vamos fundando un nuevo lugar de culto, de adoración, de alabanza, auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza. Tenga usted un hermoso, bendito día en el nombre de Jesús.